Muy buenas tardes y bienvenidos a este subpodcast vespertino, en donde conjunto a mis compañeros Alejandra Bravo, Daniel Garay y yo, su servidora Melissa Hernández, expondremos sobre la ley aduanera y la ley del comercio exterior. Antes de comenzar, es muy importante recordar que la ley aduanera y la ley del comercio exterior son importantes, pero la mayor autoridad es la Constitución, así que ninguna ley puede sobrepasarla o hacer algo que no esté dentro de la Constitución. Y podemos ver al lado derecho una imagen que representa una jerarquía donde en la punta más alta se encuentra la Constitución, por debajo se encuentra la ley aduanera y al final se encuentra la ley del comercio exterior. Esto no significa que una sea más importante que la otra, solamente estamos recalcando que ninguna ley está por encima de la Constitución. Les vamos a dar una pequeña introducción de lo que es la ley aduanera y en lo que consiste. La ley aduanera regula operaciones de exportación e importación y existen muchas políticas y legislaciones a las que se tienen que someter los usuarios o agentes. Con estas leyes se establecen todas las reglas y obligaciones que las personas físicas o las personas morales que en su trabajo principal o se dedican a la exportación e importación deben de cumplir. Por lo cual, todo esto resulta muy importante para un correcto funcionamiento del comercio exterior en todo México. A continuación, les hablaremos de la ley aduanera y profundizaremos en muchos de sus aspectos. La ley aduanera. ¿Qué es la ley aduanera? Cito: la ley aduanera regula la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de esta. Esta ley considera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a las autoridades aduaneras que, de acuerdo con el reglamento interior de la Secretaría y demás disposiciones aplicables, tienen competencia para ejercer las facultades que esta ley establece. La mercancía o bienes, los residentes de territorio nacional, además de los señalados en el Código Fiscal de la Federación, las personas físicas o morales residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país. El reglamento aduanero, las reglas emitidas por la Secretaría, los impuestos al comercio exterior, los impuestos generales de importación y de exportación, conforme a las tarifas de las leyes respectivas, el mecanismo de selección automatizado, que es el mismo que determinará si las mercancías se someterán a reconocimiento aduanero, y los diversos programas a los que aplica. La composición de la ley aduanera es 9 títulos y un total de 203 artículos. Los títulos son los siguientes: primero, que son las disposiciones generales; segundo, el control de aduana en el despacho; tercero, contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior; la cuarta, que son los regímenes aduaneros; quinto, franja y región fronteriza; el sexto título, titulándose, vaya la redundancia, las atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y de las autoridades fiscales; séptimo, agentes aduanales, agencias aduanales y dictaminadores aduaneros; octavo, infracciones y sanciones; y por último, recursos administrativos. Este solo contiene un artículo. Asimismo, la ley aduanera regula el ingreso y salida de mercancías en territorio nacional, así como su almacenamiento, el transporte y el manejo de estos. Las obligaciones y deberes del despacho aduanero, que pueden abordar a los importadores, los exportadores, los agentes aduanales, transportistas, entre otros. El pago de los impuestos al comercio exterior, como el impuesto general de importación o el impuesto general de exportación; los regímenes aduaneros bajo los cuales se pueden introducir o extraer mercancías del territorio nacional; las infracciones y sanciones en materia aduanera;
así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de la autoridad aduanera para fiscalizar y controlar el cumplimiento de la ley. De esta forma también hablaremos de los objetivos de la ley aduanera, que son el facilitar y agilizar el comercio exterior, proteger la economía nacional y la seguridad pública, estableciendo controles aduaneros para evitar el ingreso y salida de mercancías prohibidas o restringidas, así como el contrabando y la evasión fiscal. Recaudar impuestos del comercio exterior, contribuyendo al financiamiento del gasto público. Establecer un marco jurídico para el ejercicio de las facultades y competencias de las autoridades aduaneras y del personal que interviene, como mencionamos anteriormente, en el despacho aduanero. Y finalmente, promover la competitividad y la formalidad en el comercio exterior. En 1981 se publica en el Diario Oficial de la Federación. En 1982 entra finalmente en vigor el 1 de julio. En 1995, el 15 de diciembre, se presenta una nueva ley aduanera. Y en 2021 se realiza la reforma más reciente de esta. La importancia de la ley aduanera es que regula el comercio exterior, recauda impuestos ya sea de importación o exportación y establece un marco jurídico para la entrada y salida de mercancías. A continuación se explicará lo que es la Ley del Comercio Exterior. La Ley del Comercio Exterior principalmente regula y promueve todo el comercio exterior, incrementa la competitividad de la economía nacional, además de que proporciona el uso eficiente de los recursos productivos del país, integra adecuadamente la economía mexicana con la internacional, además de que contribuye con la elevación del bienestar de toda la población de nuestro país. La Ley del Comercio Exterior considera principalmente a la Secretaría de Economía, la Comisión del Comercio Exterior, las cuotas compensatorias, reglas sobre regulaciones y restricciones no arancelarias, a los impuestos y el reglamento de esta ley. La Ley del Comercio Exterior tiene la siguiente composición. Se compone de 2 artículos, 9 títulos y varios capítulos, además de la reciente añadidura de las reglas generales del comercio exterior. En los 2 artículos, el primero habla de la tarifa, en donde se forman por la nomenclatura, la descripción de la nomenclatura, las unidades de medida para cada código y las columnas impositivas para la importación y exportación. Después se menciona que tenemos los 9 títulos, en donde se exponen las consideraciones relativas al comercio exterior en México. En varios capítulos se incluyen los aranceles, las medidas de regulación y restricción no arancelarias, las disposiciones generales, permisos previos, cupos y marcado de país de origen, otras medidas de regulación del comercio exterior, además de las formas oficiales mexicanas, o sea, las NOMS. Las reglas generales del comercio exterior son lineamientos que establece el gobierno federal y la autoridad aduanera con el fin de establecer la forma, medios y pasos para la correcta declaración de operaciones ante una aduana. Dichos lineamientos se emiten a fin de complementar e impulsar los elementos de la infraestructura, el control y la seguridad que debe considerar para salvaguardar la identidad de las mercancías que quedan en depósito ante la aduana. Todo esto es emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. Podemos destacar que la Ley del Comercio Exterior regula todas las operaciones comerciales de las empresas nacionales en el extranjero. Además, las prácticas desleales del comercio internacional también protege a la producción nacional. Los principales objetivos de la Ley del Comercio Exterior son facilitar y agilizar el comercio exterior, proteger la economía nacional y la seguridad pública, recaudar impuestos del comercio exterior, establecer un marco jurídico y además promover la competitividad. Pasamos con la cronología de la Ley del Comercio Exterior. Tenemos que en 1993 se publica por primera vez en el Diario Oficial de la Federación, esto el 27 de junio. Después, en el mismo año, 1993, el 30 de diciembre, se publica el reglamento de la ley. Más adelante, en 2006, fue la última reforma publicada, esto el 21 de diciembre. Finalmente, tenemos que para el 2023 se publican las reglas generales del comercio exterior y su anexo 13. Aquí tenemos que las facultades del Ejecutivo dentro de la Ley del Comercio Exterior son crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías cuando es un tema urgente,
y establecer medidas para regular o restringir la exportación o importación de las mercancías. Otro de los facultados dentro de la Ley del Comercio Exterior es la Secretaría de Economía. Es el principal responsable de estudiar, proyectar y proponer al Ejecutivo Federal de las modificaciones arancelarias. También establece reglas de origen, tramita y resuelve las investigaciones en materia de prácticas desleales del comercio internacional. También determina las cuotas compensatorias que resulten de dichas investigaciones. Por último, esta se encarga de emitir reglas que establezcan disposiciones de carácter general en el ámbito de su competencia, así como criterios necesarios para el cumplimiento de las leyes, acuerdos o tratados comerciales internacionales. Por ejemplo, la Ley del Comercio Exterior se creó con la finalidad de proteger el mercado nacional, evitando, por ejemplo, las prácticas desleales. ¿Qué son las prácticas desleales dentro del comercio exterior? Bueno, las prácticas desleales son los comportamientos que algunas empresas hacen con la finalidad de discriminar precios para obtener algunas ventajas comerciales y por consecuencia esto perjudica a los productores competidores. La finalidad de las prácticas desleales es acaparar a otros productores, haciendo que los consumidores se inclinen a los productos que están un poco más debajo del precio habitual. Todo esto se clasifica en el dumping y la subvención. El dumping es la práctica más común en donde hacen que los precios de los productos sean inferiores a su valor normal. Y la subvención es la ayuda gubernamental que otorgan a todos los productores para así fomentar el comercio dentro del país y el comercio exterior. Un ejemplo del dumping es por decir que en temporadas de Día de Muertos, los productores mexicanos plantan y cosechan las flores de cempasúchil, que el valor que se les ha mantenido anualmente es de 40 pesos por un ramo que contiene 15 flores de cempasúchil. Entonces, al venir una empresa extranjera, que en este caso, o en este ejemplo vamos a poner una empresa colombiana, que hace esta misma operación de plantar y cosechar flor de cempasúchil, pero en terrenos colombianos, y exportarla a México y vender el ramo de 15 flores a 30 pesos, esto hace que los propios consumidores de esta flor en México se inclinen más por los precios más baratos, haciendo poco a poco que los productores nacionales se vayan desplazando de su propio mercado. Y finalmente todo esto afecta a la economía nacional de México. Y en compensación a todos estos pequeños productores o pequeñas empresas que fueron afectadas recibirán una cuota compensatoria definitiva. En conclusión, podemos decir que todo esto es una máquina perfecta donde cada ley funciona como un engranaje para que todo pueda funcionar en correcta sincronía y a toda hora y todos los días haya un buen flujo de mercancía tanto en exportación como importación que eleva mucho la economía de México. Una de las principales fuentes de ingresos de todo México es precisamente esto, la exportación y exportación. Entonces, al tener estas dos leyes que hacen y fomentan todo esto, es muy importante. Mi equipo y yo creemos firmemente que México ha estado haciendo un buen trabajo administrando todo el comercio exterior, ya que al pasar de los años México ha ido reformando leyes y creando muchas nuevas. Todo esto para ayudar a las grandes y pequeñas empresas y fomentar más el comercio exterior, haciendo que a las personas físicas y a las personas morales se les facilite más todo esto de lo que es importar y exportar dentro del país. Si México continúa haciendo las cosas como las ha estado haciendo actualmente y al pasar de los años poco a poco va reformando para mejorar las leyes, creemos que muy pronto México se va a posicionar en uno de los mejores países hablando económicamente. ¿Por qué creemos esto? Porque México tiene una de las mejores posiciones geográficas, ya que tiene salidas directas al mar con el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, todo esto facilitando el comercio exterior.